El regreso al lugar que nunca abandonaste. No es nuevo lo que estás a punto de recordar. No es una enseñanza. No es una teoría. No es un descubrimiento. Es apenas un gesto olvidado, el gesto de volverte hacia adentro. Desde que abriste los ojos a este mundo, te enseñaron a mirar afuera. Te dieron un nombre, una historia, un deber, una lengua que no elegiste. Poco a poco aprendiste a escuchar una voz que juzga, que teme, que compara, que exige. Una voz que parece tuya porque ha hablado en tu cabeza desde siempre. Una voz que nunca calla. Una voz que se volvió la banda sonora de tu existencia. Y tú, hijo del Eterno, hijo del silencio, olvidaste que no eras esa voz. Olvidaste que fuiste antes de que ella surgiera. Olvidaste que existe un lugar donde el murmullo cesa y la verdad canta sin sonido. Este libro no es para enseñarte algo nuevo. Es para que recuerdes. Recordarás que no viniste a perfeccionar un personaje. Que no naciste para completar una historia. Que no fuiste creado para luchar en guerras de formas y nombres. Viniste para ver. Viniste para ser. Viniste para sostener, en medio del ruido, el silencio que no puede ser destruido. Aquí no aprenderás a mejorar tu mente. Aquí la verás desaparecer como la niebla ante el alba. No harás de la conciencia un nuevo orgullo. No harás de la presencia una nueva máscara. Aquí vendrás a despojarte, como quien se desnuda antes de entrar al río. Porque no eres el que teme. No eres el que piensa. No eres el que llora ni el que planea. Eres el que ve. El que ha visto nacer y morir pensamientos como no ves. El que ha observado el cuerpo crecer, envejecer, cambiar, sin cambiar tú. El que ha sentido emociones como tormentas, pero nunca fue arrastrado por ellas. El que, aun en la noche más oscura, nunca se apagó. Este libro es un mapa para volver allí, donde ya estás sin saberlo. Un mapa tejido con palabras, sí, pero que apunta a donde las palabras se disuelven. Caminarás desde el murmullo hacia el silencio, desde el personaje hacia el presenciador, desde la mente parlante hacia el Dios que no necesita hablar para ser. No es una empresa de la lógica. No es una conquista de la voluntad. Es un acto de humildad interior, tan simple que espanta, detenerse, observar, no intervenir. Y allí, en la grieta que se abre entre pensamiento y pensamiento, descubrirás que la eternidad siempre fue tu hogar. Este libro será, si permites que lo sea, un espejo. Pero no el espejo que refleja tu rostro de carne, sino el que refleja tu rostro antes de que la historia comenzara. Un rostro sin nombre, sin edad, sin heridas, sin necesidad de ser salvado. Tú ya eres. Ahora, simplemente, recuerda. Bienvenido al lugar que nunca abandonaste. Bienvenido a ti mismo. Tú no eres la voz, eres el verbo. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El murmullo que nunca fuiste. Desde que abriste los ojos al mundo, una voz te acompañó. No era tuya, pero aprendiste a llamarla yo. Era pensamiento, juicio, miedo, proyección. Era el eco de un yo que no existe. Aquí comienza la sospecha. Si puedes oír esa voz, ¿quién la escucha? Nadie te lo enseñó con palabras. No había necesidad. La voz estaba allí antes de que supieras siquiera lo que era pensar. Como el rumor constante de un río que corre bajo la tierra, esa corriente de palabras, imágenes y sensaciones fue tomando forma, hasta envolverte completamente. Aprendiste a responderle, a pelear con ella, a creerle.
Aprendiste a pensarte a través de su murmullo, como si esa voz fuera tu identidad verdadera. Sin embargo, el que puede escucharla, no puede ser ella. En el Evangelio de Felipe, los sabios antiguos dejaron constancia de esta disociación. Mientras no os conocéis a vosotros mismos, estáis en la pobreza y sois esa pobreza. Evangelio de Felipe, Logión 32, traducción libre. Ser lo que no eres es pobreza. No por carencia de bienes, sino por olvido del reino interior. La voz que aprendiste a seguir no era un maestro, era un eco. Un eco de temores heredados, de culpas que no eran tuyas, de expectativas que jamás se alinearon con la verdad eterna que mora en ti. La voz no solo hablaba, interpretaba el mundo. Decía: esto es bueno, esto es malo, tú eres así, nunca serás eso. Como el demiurgo de los textos gnósticos, moldeaba una realidad falsa y te convencía de que era la única posible. Así, la mente, en lugar de ser un instrumento sagrado, se convirtió en un laberinto donde la conciencia quedó atrapada. El Corpus Hermeticum afirma con total claridad: la mayoría de los hombres viven en error, ignorantes de quiénes son, pues su mente está llena de sombras y su visión no traspasa la ilusión de las formas. Corpus Hermeticum, Hippoimandres. Así fuiste, un viajero extraviado en un país de espejos rotos, donde cada reflejo parecía real pero ninguno era verdadero. No te culpes. Nadie escapa ileso al primer naufragio en el océano del mundo. Naces en un cuerpo, en una familia, en un tiempo, y la voz empieza a hablar antes de que puedas preguntar de dónde vino. El personaje comienza a tejerse antes de que el alma recuerde que no es un personaje. Y sin embargo, incluso entonces, incluso en medio del ruido incesante, había momentos. Momentos en los que todo se detenía. Un atardecer. Una herida. Un abrazo. Un silencio. Momentos donde no pensabas, pero sabías. No analizabas, pero eras. Momentos donde la voz callaba, y algo más emergía, algo sin nombre, algo sin necesidad de explicación. Eso que emergía era el testigo. El ser que no cambia, que no habla, que no necesita justificarse. En el Tao Te Ching, Lao Tse dejó plasmado el eco de esta presencia. El que sabe no habla. El que habla no sabe. Tao Te Ching, Cap 56, traducción Stephen Michei. El verdadero saber, el verdadero ser, no necesita palabras. El murmullo constante, esa voz que nunca se detiene, es precisamente el síntoma de que hemos olvidado. De que hemos confundido el mapa con el territorio, la narración con la vida. La metáfora que atraviesa este capítulo es clara. El murmullo es como un río subterráneo que ha inundado los pasillos de un templo antiguo. El templo es tu conciencia. El río es el parloteo de la mente condicionada. Para volver al templo, no puedes luchar contra el agua. No puedes gritarle que se calle. No puedes construir presas en cada recodo. Solo puedes elevarte por encima del nivel del agua. Solo puedes recordar que no eres el que se ahoga, sino el que mira desde la orilla eterna. Cada pensamiento que surge no es un mandato divino, es un eco condicionado. Cada juicio que aparece no es la voz de la verdad, es el reflejo de viejas heridas. Cada temor que se instala no es una advertencia del alma, es una distorsión del amor original. Cuando Jesús decía: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán: he aquí está, o he allí está, porque aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, 20-21, Biblia Reina Valera 1960. No hablaba de un futuro prometido. Hablaba del reino ya presente, silenciado por el ruido del murmullo. El reino no necesita ser traído, necesita ser recordado. Y sin embargo, recordar no es un acto mental. No es repetir frases, ni declarar afirmaciones hasta fatigarse. Recordar es más parecido a dejar caer un velo que a fabricar uno nuevo. Así como el viento no necesita ser fabricado, sino solo sentido cuando el polvo se asienta, el reino en ti no necesita ser creado,
solo permitido. La voz interior que aprendiste a creer como tuya no puede guiarte allí, porque ella misma es el obstáculo. La mente parlante no puede conducir al silencio. El pensamiento condicionado no puede descubrir la conciencia que lo contiene. El libro de Enoc, oculto y perseguido durante siglos, deja entrever este mismo principio. Y me fue mostrado que el corazón de los justos es una lámpara encendida ante el trono del Altísimo. Un Enoc 108, 11, traducción aproximada. El corazón iluminado no necesita palabras para brillar. No necesita pensamientos para saber. No necesita murmullo para ser. Tú fuiste esa lámpara antes del primer miedo. Tú eres esa lámpara incluso ahora, debajo de capas y capas de ruido. Pero para que la lámpara pueda brillar sin velos, el murmullo debe ser visto como lo que es, un eco, no una fuente. Por siglos, los maestros han señalado este misterio. Lo que era un susurro en el Tao, un secreto en los evangelios gnósticos, un axioma en los tratados herméticos, hoy resuena también en los pasillos de la ciencia más avanzada. La neurociencia moderna empieza a reconocer que los pensamientos surgen antes de que la conciencia los reclame. Que el yo pensante no es más que un flujo, no una entidad sólida. Que el verdadero ser no se localiza en el tiempo ni en el espacio, sino en la conciencia que observa todo lo que cambia. Así como un viajero que durante años escuchó el rumor de un río bajo tierra y creyó que era su propia voz, hoy, aquí, en este momento, puedes detenerte. Detenerte de verdad. No para analizar el río. No para construir teorías sobre su cauce, sino para hacer lo que ningún murmullo puede sobrevivir. Mirarlo sin intervenir. Y entonces, como un manto que cae, como una nube que se disipa en el sol, el murmullo mostrará su verdadera naturaleza, un ruido sin raíz, una sombra sin objeto, un sueño sin sonador. Y tú que nunca fuiste la voz, ni el juicio, ni el miedo. Verás que nunca fuiste el río. Fuiste siempre la orilla silenciosa. La eternidad mirando cómo pasa el tiempo. Sin necesidad de atraparlo. Sin necesidad de entenderlo. Sin necesidad de cambiarlo. Allí comienza el verdadero camino. No cambiando el río, sino dejando de llamarlo yo. Porque no se trata de mejorar al personaje, ni de perfeccionar la voz que te ha encadenado, sino de recordar que tú jamás fuiste el murmullo. Tú eres el silencio que escucha. Capítulo 2. El teatro de la mente y el personaje inexistente. La identidad como construcción, la mente como autor, el alma como espectadora. Has vivido siendo un guión, repitiendo líneas no escritas por ti. Pero detrás del personaje hay un silencio que nunca actuó, y ese silencio sabe. Desde que tienes memoria has representado un papel que no elegiste, en un teatro que no construiste, interpretando una historia cuyo libreto fue escrito antes de que dieras tu primer paso. Creciste convencido de ser el protagonista único, el centro absoluto de una narración perfectamente lógica y coherente. Sin embargo, nunca reparaste en que tu identidad no era más que un montaje, una escenografía cuidadosamente armada por ideas heredadas y creencias repetidas tantas veces que se volvieron verdades indiscutibles. Como el actor que, al repetir sus líneas durante años, termina olvidando que está actuando. Olvidaste que tu personaje jamás existió fuera del guión aprendido. El maestro Sufi al-Ayad, quien vivió y murió proclamando verdades peligrosas para las mentes dormidas, expresó en su poesía que el ego es una sombra creada por la luz del espíritu. He visto a mi Señor con el ojo de mi corazón, y le dije, ¿quién eres tú? Y él dijo, tú, Diwan de al-Ayad, traducción aproximada. Aquí al-Ayad revela la ilusión última del teatro de la identidad, Dios disfrazado de hombre, el alma disfrazada de personaje. Toda separación entre actor y personaje, entre creador y criatura, es un espejismo que se mantiene vivo únicamente mientras la mente cree en él. Desde niños se nos enseña a definirnos mediante la aprobación o rechazo de otros. Un día te dijeron que eras listo, otro día que eras torpe, alguna vez creíste ser fuerte, otra vez débil.
las palabras externas se convirtieron en voces internas, y estas voces construyeron al personaje que ahora defiendes y alimentas. En el Bhagavad Gita, Krishna enseña a Arjuna sobre esta falsa identificación. Así como el sabio deja caer las ropas usadas y toma otras nuevas, el alma deja caer el cuerpo gastado para tomar otro. Bhagavad Gita, febrero del 22, traducción libre. ¿Y qué son estas ropas sino las creencias y las identidades que cargas vida tras vida, instante tras instante? Durante siglos, los sabios han advertido que el personaje es frágil, una máscara hecha de palabras y sensaciones pasajeras. Meister Eckhart, en su sermón titulado Sobre el desapego, afirmó que el hombre debe llegar al punto en que ni siquiera Dios mismo sea para él una posesión. Meister Eckhart, Sermones alemanes, traducción aproximada. No hablaba de negar lo divino, sino de soltar la imagen limitada del Ser Supremo creada por la mente. Porque en realidad, la mente humana no puede concebir lo eterno sin reducirlo a una forma, a un concepto limitado. De la misma forma que el teatro necesita un escenario, la mente necesita una identidad para funcionar. El drama surge cuando la mente confunde el personaje con la esencia, el decorado con el actor real. Si observas con atención el teatro de tu propia vida, descubrirás que las líneas del libreto mental se repiten incansablemente, interpretadas con precisión robótica. Cada reacción, cada emoción, cada diálogo interno es apenas una versión ligeramente modificada del mismo patrón inconsciente. Carl Gustav Jung describió este fenómeno como la existencia de arquetipos en el inconsciente colectivo. Hasta que no hagas consciente el inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino, afirmó Jung en una de sus sentencias más contundentes: recuerdos, sueños, pensamientos. Estos arquetipos son personajes universales que interpretas sin siquiera darte cuenta: el héroe, la víctima, el mártir, el sabio, el inocente. ¿Quién decidió que actuaras estas partes? Nadie. Simplemente tomaste el guión y lo seguiste ciegamente, creyendo que eras libre al elegir palabras que ya estaban escritas. Sin embargo, el verdadero misterio del teatro mental reside en descubrir qué permanece cuando el actor abandona el escenario, cuando el libreto queda en silencio y la audiencia desaparece. La sabiduría hermética antigua nos legó un axioma fundamental: cierra los sentidos del cuerpo, y abrirás el ojo del espíritu, atribuido a Hermes Trismegisto, fragmento aproximado de Asclepios. Al cerrar las puertas sensoriales, al cesar el diálogo interno, emerge lo que jamás ha actuado: la conciencia pura que observa con neutralidad el drama del mundo. Ese testigo silencioso, oculto tras bambalinas, jamás ha cambiado, jamás ha pronunciado líneas, nunca ha sufrido ni ha gozado con la representación. Siempre ha sido, siempre es, siempre será, independiente del personaje que creía ser. ¿Y qué es lo que sucede cuando este observador es descubierto? Sucede algo extraordinario: la mente se detiene momentáneamente, sorprendida por la revelación de que no existe ningún actor real sobre el escenario. Es en ese instante, en ese breve y deslumbrante reconocimiento, que la luz del alma penetra la ilusión del teatro y lo ilumina desde adentro. Entonces comprendes lo que el Evangelio gnóstico de Tomás revela al decir: quien encuentra la interpretación de estas palabras no gustará la muerte. Evangelio de Tomás, Logión 1. No gustar la muerte no es una promesa física, sino la certeza de que aquello que realmente eres jamás ha nacido ni puede morir, porque nunca formó parte del guión del mundo. Esa conciencia silenciosa y eterna que ahora mismo observa tu mente leyendo estas palabras, jamás ha interpretado ninguna escena. Es un testigo ajeno a las circunstancias cambiantes, a las tragedias y a las alegrías pasajeras. Plotino, el gran filósofo neoplatónico, lo expresó así: el alma que ha visto al uno sabe que nunca más será dos. Eneadas, Big 9. Cuando ves claramente que el personaje no eres tú, sino un reflejo efímero proyectado por la mente, toda división interna desaparece. Ya no eres actor ni audiencia, eres el teatro completo. Eres el espacio vacío donde todo ocurre sin afectarte. Finalmente, esta metáfora teatral revela que todas las máscaras que has llevado, todos los roles asumidos, son solo sombras proyectadas sobre un telón invisible. El ego no es una entidad,
sino un conjunto de recuerdos, sensaciones y condicionamientos repetidos sin cesar. Tú, el verdadero tú, existes más allá del guión, más allá del teatro, más allá del actor. Eres aquel que observa cómo el personaje nace y muere, ríe y llora, se ilumina y se oscurece. Eres el eterno testigo que jamás pronunció palabra, pero cuya presencia impregna toda la representación. ¿Quién eres tú cuando la cortina se cierra y las luces se apagan? ¿Quién eres tú cuando ningún espectador mira y ningún actor actúa? ¿Quién eres tú cuando el teatro queda vacío y en silencio? La respuesta no se expresa en palabras, porque el silencio es su única lengua. El alma lo sabe, siempre lo supo. Simplemente esperaba que miraras más allá de la escena, más allá del actor, más allá del teatro, hacia el espacio puro y perfecto que nunca necesitó representar un papel para ser. Ahí, precisamente en ese instante silencioso, es donde termina la obra y comienza la vida verdadera. Capítulo 3. El testigo que no opina. No es pensamiento. No es emoción. No es memoria. Es el punto inmóvil donde todo ocurre y nada se altera. No se puede definir, pero al entrar en él, desaparece el mundo y aparece la verdad. Toda tu vida has aprendido a ser algo, hijo, amigo, amante, enemigo, santo o pecador. Has aprendido que debes tener opiniones, creencias y posturas sobre cada detalle que atraviesa tu conciencia. La sociedad, la cultura, la educación han tejido una red invisible de conceptos y juicios en la cual tu mente quedó atrapada. Pero ¿qué sucede cuando, por primera vez, dejas caer la red? ¿Qué sucede cuando la mente ya no opina, no juzga, no interpreta lo que ocurre? En el Antiguo Testamento, la historia de Elías revela sutilmente este misterio. Cuando el profeta buscaba la voz de Dios, primero apareció un viento fuerte que rompía las rocas, pero Dios no estaba allí. Luego vino un terremoto, y Dios tampoco estaba en él. Después llegó un fuego intenso, pero tampoco estaba Dios en el fuego. Finalmente, apareció una brisa suave, un silencio delicado. Allí, en esa quietud absoluta, Elías encontró a Dios. 1 Reyes 19, 11-13. De igual modo, el testigo silencioso dentro de ti no está en el ruido mental, ni en el drama emocional, ni en la turbulencia de las memorias. Se manifiesta únicamente cuando todo eso cesa, revelando su esencia inmóvil y eterna. Al detener la corriente incesante de pensamiento y juicio, emerge lo que en el Zen se denominan mente no mente, un estado de presencia en el que no existe identificación con el flujo mental. El maestro Zen Juan Po decía, si puedes percibirlo con tu mente ordinaria, no es la verdadera mente. La verdadera mente no tiene forma, ni sabor, ni olor. Es invisible e inacerrable, más allá de cualquier pensamiento o descripción. Enseñanzas de Juan Po. Fragmento aproximado. Aquí encontramos que ese testigo, la conciencia detrás de tus ojos, es lo único que permanece cuando toda descripción cesa. Durante siglos, maestros espirituales han intentado señalar esta realidad inefable usando distintos nombres y lenguajes. Para los sufíes era el estado de fana o disolución total del ego, para los hindúes era el Atman, el ser puro que observa todo, para los primeros cristianos gnósticos era la chispa divina, la porción de luz eterna que no puede contaminarse con las sombras del mundo material. En el Tratado sobre la Resurrección encontrado en Nara Mahdi, se revela: si has sido consciente de la resurrección mientras vivías, no morirás en absoluto. Nara Mahdi. Tratado sobre la Resurrección. Esta resurrección no es física, sino espiritual. Es despertar al testigo eterno que nunca estuvo dormido ni atrapado en el tiempo. La ciencia moderna, después de tantos siglos de negar lo espiritual, comienza a reconocer que el cerebro y la mente son fenómenos diferentes, y que la conciencia misma permanece aún como un misterio insondable. Estudios recientes en neurociencia revelan que no hay un punto exacto donde reside la conciencia personal. No se localiza en ninguna región cerebral específica, sino que parece surgir de una integración sutil, global y sin punto fijo en el cerebro. Estos descubrimientos apenas comienzan a confirmar lo que maestros antiguos siempre supieron. La conciencia es un campo invisible y omnipresente, el espacio en el que todo ocurre,
pero que no puede ser atrapado ni definido por lo ocurrido. Este testigo, esta presencia pura, no requiere confirmación ni argumentación para ser real. No opina, porque no está atado a ninguna opinión. No juzga, porque no necesita dividir la realidad en partes. Simplemente observa el juego infinito de la existencia, permaneciendo impasible en medio del cambio perpetuo. Existe una enseñanza taoísta antigua que afirma: el sabio observa el ir y venir del mundo como quien observa pasar las estaciones, sin apegarse a ninguna de ellas. Chuang Tzu, fragmento aproximado. Allí se encuentra la esencia de este capítulo. Tú no eres las estaciones que atraviesan tu mente y emociones. Eres quien las contempla sin apego ni resistencia. Tú no eres el ruido, eres el silencio que lo observa. Tú no eres la lucha, eres la paz que la sostiene. Pero, ¿cómo entrar en ese espacio interior donde habita el testigo? La mente humana, acostumbrada al movimiento, a la distracción constante, a la compulsión de pensar, suele resistirse al silencio. Para acceder a este punto inmóvil es necesario realizar una práctica interior, sutil, pero profunda. El gran místico cristiano Isaac el Sirio instruyó hace siglos: haz de tu mente un espejo sin mancha, en el cual el espíritu pueda contemplar su rostro eterno. Isaac el Sirio, Discursos ascéticos. Esa es precisamente la clave del ejercicio oculto en este capítulo. Debes convertir tu mente en un espejo que no juzga lo que refleja, que no desea retener ni expulsar nada, que no interviene en lo que ocurre en él. Esta es una práctica sencilla y poderosa, accesible en cualquier instante, que puedes realizar ahora mismo mientras lees estas palabras. Haz una pausa breve. Cierra los ojos durante unos instantes y simplemente observa qué aparece en tu conciencia. Tal vez sea un pensamiento fugaz, una imagen, un recuerdo o una sensación corporal. No intentes modificarlo. No intentes entenderlo. Simplemente contempla cómo aparece y desaparece, sin apego ni juicio. Ahora, en lugar de seguir prestando atención a lo observado, dirige tu atención hacia lo que está observando. Pregúntate suavemente, sin prisa, ¿quién es el que observa esto? No respondas con palabras ni con ideas. Deja que esa pregunta se disuelva en silencio dentro de ti. Si permaneces en esta observación silenciosa, notarás algo extraordinario. El observador no tiene atributos, no tiene nombre, no tiene historia. Es pura presencia, pura atención, puro ser. Al descubrir esto, se abrirá una grieta sutil pero profunda en la mente condicionada. Y en esa grieta, si te atreves a entrar, encontrarás el testigo puro, el espacio sin tiempo donde nada puede alterarse, la eternidad manifestada en tu propia conciencia. Lo que acabas de realizar no es un ejercicio de concentración o meditación común, es la vía directa hacia la experiencia de tu verdadera naturaleza. No necesitas complicadas prácticas ni largas disciplinas ascéticas. Solo necesitas un instante de sincera observación sin juicio. Porque al entrar en el testigo, en la conciencia pura que no opina, que no se altera, que no se mueve, has cruzado el umbral hacia tu hogar original. Es allí donde desaparece el mundo de las apariencias, las historias pasajeras, las identidades limitadas, y donde por primera vez aparece la verdad, no como un concepto filosófico, no como una idea, sino como la experiencia directa y transformadora de lo que realmente eres. En el instante en que reconoces plenamente al testigo silencioso, la ilusión se desmorona. La historia que habías contado sobre ti mismo pierde peso y realidad. Entonces comprendes que la conciencia que mira desde el fondo nunca ha sido tocada por lo que observó. Y en ese preciso momento, descubres que la verdad siempre fue simple, directa y evidente. Tú jamás has sido el personaje que pensabas ser. Tú siempre fuiste, eres y serás, el testigo que observa el teatro sin actuar en él. Este reconocimiento es la clave oculta de este capítulo. Cuando vuelvas a tu día a día, lleva contigo esta pregunta silenciosa: ¿quién observa esto que estoy viviendo ahora mismo? Al vivir así, toda tu vida se convertirá en un camino de regreso constante al testigo silencioso, que siempre espera sin opinar, sin juzgar, sin cambiar, revelando en cada instante la verdad que nunca se apartó de ti. Capítulo 4.
cuando el ego se cree luz. El ego herido es fácil de detectar. Pero ¿y el que habla de despertar? ¿El que cita a los sabios? ¿El que medita para ser superior? Aquí se revela la trampa más sutil del camino, el ego espiritual. El más astuto, el más disfrazado. En los antiguos monasterios de los padres del desierto, aquellos que abandonaron todo lo mundano para encontrarse cara a cara con Dios, se hablaba del peligro más grande que un buscador podía enfrentar. No era el demonio con cuernos ni la tentación evidente de los sentidos, era algo más sutil, más difícil de reconocer. Lo llamaban la soberbia espiritual, aquella trampa que lleva al discípulo a creer que ha trascendido todas las pruebas, que se ha elevado por encima de los demás, que ya se encuentra en la cúspide de la montaña santa. De este peligro, Evagrio Póntico escribió con claridad estremecedora: la soberbia espiritual es la última emboscada del demonio, aquella en la que caen muchos que creen haber escapado de todas las anteriores. Evagrio, sobre los 8 espíritus de maldad, fragmento aproximado. La trampa es simple y precisamente por eso, devastadora. El ego, ese viejo constructor de identidades, al ver que pierde terreno ante la luz del despertar, hace un movimiento inesperado. No desaparece ni se rinde, sino que se viste con ropajes espirituales. Comienza a hablar el lenguaje de los santos, a citar a los maestros iluminados, a meditar con fervor y devoción. Pero detrás de esa máscara de aparente iluminación, sigue escondiéndose el mismo deseo de ser especial, único, reconocido. No se ha disuelto, solo se ha disfrazado mejor. Muchos buscadores espirituales han quedado atrapados en esta etapa durante años, incluso décadas. Algunos nunca la abandonan. El ego espiritual es seductor porque no parece ego. Usa un lenguaje elevado, hermoso, inspirador. Habla de amor universal, de conciencia expandida, de vibraciones altas. Asiste a cursos, retiros, ceremonias, se viste con ropas especiales y pronuncia oraciones profundas. Pero si miras atentamente, descubrirás que siempre existe un sutil deseo de ser admirado por ello, de ser visto como más despierto o más avanzado que los otros. Así, el ego logra mantenerse vivo en el interior de quien cree haberlo trascendido. El sabio tibetano Milarepa advirtió sobre este peligro cuando escribió: la iluminación no es una conquista personal, sino la pérdida completa del conquistador. Cantos de Milarepa. Mientras exista alguien en tu interior que diga «yo estoy despierto», no ha ocurrido el despertar. Mientras exista alguien que diga «yo estoy iluminado», no hay iluminación. Porque el verdadero despertar espiritual no es una adquisición del ego, sino precisamente lo contrario, su total disolución. La sabiduría hindú también ha señalado este peligro desde tiempos remotos. En las Upanishads encontramos la sentencia: aquel que cree conocer a Brahman no lo conoce en absoluto, pero aquel que sabe que no lo conoce, lo ha comprendido verdaderamente. Kena Upanishad, fragmento aproximado. Es decir, el verdadero conocimiento espiritual no se manifiesta como arrogancia ni superioridad, sino como una profunda humildad y un constante reconocimiento del misterio insondable de la existencia. En términos herméticos, esto mismo se conoce como la falsa luz que ciega. El Corpus Hermeticum advierte: no confundas la luz del intelecto con la luz verdadera, porque la primera crea soberbia, y la segunda crea sabiduría. Hermes Trismegisto, Corpus Hermeticum 12. Adaptación. Aquí radica el problema central del ego espiritual: confundir un entendimiento intelectual, un conjunto de conocimientos esotéricos o filosóficos, con la auténtica realización espiritual. Porque saber sobre espiritualidad y ser espiritual no son lo mismo. La diferencia es abismal: una es construcción mental, la otra es experiencia directa, silenciosa, sin necesidad de proclamación. La figura del fariseo, denunciada repetidamente por Jesús en los Evangelios, también ilustra este engaño. En Lucas leemos la parábola de 2 hombres que suben al templo a orar. Uno, fariseo, se jacta ante Dios diciendo «gracias porque no soy como los otros». El otro, un humilde publicano, se golpea el pecho y dice simplemente «ten misericordia de mí». Jesús concluye: «Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Lucas 6 y 14. No hay orgullo espiritual más destructivo que aquel que se presenta disfrazado de santidad, pureza o iluminación. El ego espiritual siempre se distingue porque necesita ser visto, reconocido, validado. Desea tener discípulos, seguidores, admiradores. Necesita demostrar que posee un conocimiento que otros no tienen. Incluso en los casos más sutiles, donde la humildad parece real, existe una secreta satisfacción en el ser reconocido como alguien especialmente humilde o profundamente espiritual. La mente crea entonces otro personaje más refinado, más sofisticado, y vuelve a caer en la trampa del teatro mental. La única vía para reconocer y superar esta ilusión es la vigilancia constante, sin tregua, de los movimientos internos más sutiles. Es necesario mantener viva la pregunta: ¿quién es el que quiere ser especial? ¿Quién es el que busca reconocimiento? ¿Quién es el que dice yo estoy despierto? Al investigar con valentía y honestidad absoluta, descubrirás que siempre es el ego disfrazado, la mente condicionada que busca preservar su existencia ficticia. Krishnamurti, el gran maestro contemporáneo, resumió esta verdad con claridad impecable cuando afirmó: si crees que eres humilde, has dejado de serlo. La verdadera humildad no tiene conciencia de sí misma. Jiddu Krishnamurti, libertad total. El despertar real es silencioso, invisible, no tiene nombre ni título. Nadie necesita saberlo, porque aquel que verdaderamente ha despertado no tiene interés en que otros lo reconozcan ni validen su estado interno. En última instancia, la única prueba auténtica del verdadero despertar es la desaparición completa del yo, que proclama su despertar. El sabio persa Rumi lo expresó bellamente en sus versos cuando escribió: he buscado a Dios hasta que Él se buscó a sí mismo a través de mí. Masnavi de Rumi, fragmento adaptado. Es decir, el camino no concluye cuando dices haber encontrado algo, sino cuando ya no queda ningún yo, que pueda decir yo lo encontré. Este es el desafío profundo de este capítulo. Reconocer el ego espiritual requiere valentía, honestidad radical y humildad profunda. Pero quien logre trascender esta última trampa habrá encontrado la verdadera puerta hacia la libertad absoluta. Porque al soltar incluso la imagen del yo espiritual, al dejar caer el personaje que se cree iluminado, descubrirás finalmente la luz auténtica que nunca necesitó brillar sobre otros, porque brilla desde dentro y hacia adentro. En ese instante, comprenderás la gran paradoja del camino espiritual. Nunca fuiste tú quien buscaba la iluminación, sino la iluminación la que te buscaba a ti. Nunca fuiste tú quien despertó, sino Dios quien despertó en ti. Entonces, sin proclamación, sin necesidad de reconocimiento, sin deseos de superioridad, vivirás simplemente como lo que siempre fuiste, más allá del ego espiritual, conciencia pura, silenciosa, infinita, absolutamente libre. Capítulo 5. Tú decides quién piensa, el Dios o el actor. No eres víctima de tu mente. Si hay pensamientos oscuros, es porque los permitiste vibratoriamente. Cada pensamiento es una elección vibratoria. Tú eliges si en ti piensa el Cristo o el eco del mundo. Durante generaciones has creído que eras un espectador indefenso ante el oleaje constante de pensamientos que atraviesan tu mente. Como hojas llevadas por el viento, esas ideas parecían ajenas a tu voluntad, imposibles de controlar. Aprendiste a reaccionar ante ellas con resignación o con lucha, pero siempre asumiendo que el pensamiento era algo externo e inevitable, algo que ocurría en ti sin que pudieras hacer nada al respecto. La sabiduría antigua, sin embargo, revela una verdad mucho más profunda y poderosa. No solo tienes dominio sobre tus pensamientos, sino que tú mismo eres quien elige quién piensa dentro de ti, Dios o el actor efímero del ego. La ciencia contemporánea ha comenzado lentamente a acercarse a esta verdad sagrada. Estudios recientes en física cuántica muestran que la intención del observador afecta directamente el comportamiento de las partículas subatómicas. El científico David Bohm afirmó con sorprendente claridad: la realidad no es lo que creemos, sino lo que creemos es lo que se convierte en nuestra realidad. David Bohm, la totalidad y el orden implicado. Esto significa que tus pensamientos no son meramente reacciones pasivas,
sino elecciones activas que moldean tu experiencia del mundo. Desde el punto de vista hermético, este poder ha sido revelado claramente desde la antigüedad. En el Kybalión, obra atribuida a los tres iniciados, se enseña que todo es mente, el universo es mental. Esto implica que aquello que sostienes vibratoriamente en tu conciencia se convierte inevitablemente en tu experiencia manifestada. Tus pensamientos no son entidades separadas de ti, son creaciones tuyas, vibraciones emanadas desde el centro mismo de tu conciencia divina. Así como piensas, así eres. Así como vibras, así vives. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, también señaló esta poderosa realidad espiritual cuando escribió: «No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Romanos 12, 2. Aquí está contenida una verdad trascendental. No estás condenado a repetir pensamientos mundanos, limitantes o negativos. Al contrario, eres llamado a transformarte desde dentro, renovando tu forma de pensar, en consecuencia, renovando la realidad misma en la que existes. En este punto surge una pregunta profunda: ¿quién está realmente pensando dentro de ti ahora mismo? ¿Es el Cristo interior, la presencia divina que observa desde el silencio eterno? ¿O es el personaje limitado que interpreta dramas repetidos e ilusorios? Neville Goddard, el gran maestro metafísico del siglo XX, señaló con gran claridad que el mundo es una imagen proyectada por el estado mental del hombre, y su realidad es la conciencia que lo contempla. Neville Goddard, La ley y la promesa. Según Neville, tú no eres víctima de ningún pensamiento. Eres el dueño absoluto del espacio mental en el que todos los pensamientos aparecen. La responsabilidad, entonces, no puede ser esquivada. El filósofo hindú Swami Vivekananda proclamó con fuerza similar: somos lo que nuestros pensamientos han hecho de nosotros, cuida lo que piensas. Las palabras son secundarias. Los pensamientos viven y viajan lejos. Vivekananda, Jnana Yoga. Si tus pensamientos son densos, oscuros o destructivos, es porque tú mismo has permitido que vibren en esa frecuencia. Nadie más puede imponer un pensamiento dentro de tu mente, del mismo modo que nadie puede respirar por ti. Cada pensamiento es tuyo, es una decisión consciente o inconsciente sobre qué tipo de vibración deseas sostener. Para ilustrar esta enseñanza, existe una antigua leyenda egipcia que cuenta cómo, en los templos sagrados de Heliópolis, los iniciados eran instruidos en el dominio de la mente. Se les mostraba que el pensamiento era como un halcón que, si era liberado sin dirección, podía perderse en tormentas y nubes. Pero si era guiado por la mano firme del espíritu, podía alcanzar alturas divinas. Del mismo modo, tu pensamiento es una fuerza poderosa que puedes guiar hacia Dios o hacia la ilusión del mundo material. En este sentido, el Cristo interno no es una figura abstracta ni una simple metáfora poética. Es la conciencia divina misma que reside en tu interior, esperando que dirijas tu atención hacia ella. Cuando permites que esa presencia eterna piense a través de ti, entonces tus pensamientos dejan de ser meras reacciones del ego y se convierten en poderosas fuerzas creativas, que reflejan tu verdadero ser espiritual. En la tradición gnóstica, el Evangelio de María Magdalena lo expresa con claridad: la mente es poderosa, y si la diriges hacia el espíritu, se llena de luz; si la dejas errante, se extravía en la oscuridad. Evangelio de María Magdalena, fragmento aproximado. Aquí se muestra explícitamente el poder que tienes para elegir. Puedes permitir que tu mente vibre con la frecuencia del Cristo, la conciencia despierta y luminosa. O puedes dejar que caiga en la frecuencia baja y repetitiva del ego condicionado por el miedo y el dolor. Cada instante de tu vida es una decisión vibratoria. Cada pensamiento que cruza tu mente es un voto que emites por la luz o por la sombra, por la verdad o por la ilusión. Ya no puedes argumentar inocencia o ignorancia, la elección es tuya y siempre lo ha sido. Cada vez que aparece un pensamiento limitante, puedes detenerte, observarlo y decidir conscientemente: ¿quién está pensando esto en mí ahora? ¿Es el Cristo eterno o el actor limitado del ego? Este acto de observación consciente no es un mero ejercicio mental, es un acto sagrado, un acto de autorrealización espiritual. Al hacerlo,
lentamente comienzas a reconocer que tu mente es un templo interior en el cual únicamente tú tienes autoridad. Nadie más puede entrar a menos que lo permitas. Ningún pensamiento puede instalarse en ti sin tu consentimiento vibratorio. La poeta mística Teresa de Ávila, en sus escritos sobre las moradas interiores, expresó esta misma idea de forma hermosa. Tu mente es un castillo interior con muchas moradas. En la morada central reside Dios mismo, esperando que entres para morar allí en silencio. Santa Teresa de Jesús. Las moradas, adaptación libre. Ese castillo interior es tu conciencia. Cada morada representa una frecuencia vibratoria diferente. Tú decides si permaneces en las habitaciones exteriores, llenas de ruido mental y ansiedad, o si avanzas hacia la morada central, hacia el silencio donde Dios piensa en ti y a través de ti. Al reconocer este poder absoluto de elección sobre tus pensamientos, toda sensación de victimización se desvanece. Ya no eres un títere del azar ni un esclavo de patrones inconscientes. Eres el amo y señor de tu realidad vibratoria. Tú decides quién piensa en ti, el actor temporal de la mente condicionada o el Cristo eterno de la conciencia iluminada. Este reconocimiento cambia radicalmente tu vida, porque cambia la vibración fundamental desde la cual experimentas todo. Y entonces descubres que nunca fuiste un personaje pasivo en el drama del mundo. Siempre fuiste el creador activo y consciente de tu propia realidad espiritual. Porque tú no eres víctima del mundo que ves. Tú eres el testigo consciente que crea el mundo que experimenta. En definitiva, cada instante es una elección sagrada. Elige ahora, conscientemente, quien deseas que piense en ti, el eco de un actor que pronto desaparecerá, o el Cristo eterno, silencioso, poderoso e infinito, que siempre ha esperado pacientemente a que lo reconozcas como tu única identidad verdadera. Capítulo 6. El yo no está allí, una búsqueda que se derrumba al llegar. Cierra los ojos e intenta encontrar ese yo que sufre, que planea, que desea. No lo hallarás. Porque nunca estuvo ahí. Solo había una idea sostenida por el miedo. Y cuando lo ves, se cae el velo. Durante incontables años, tu conciencia ha sido prisionera de una simple pero poderosa ilusión. La creencia absoluta en la existencia de un yo personal, separado y sólido. Este yo ha gobernado tus decisiones, dirigido tus pensamientos y alimentado tus miedos más profundos. Has construido tu vida alrededor de él, otorgándole poder absoluto sobre tu felicidad y tu dolor. Pero ahora, llegado el momento en que reúnes suficiente coraje para mirar con honestidad hacia tu interior, descubres con sorpresa que este yo, el que parecía tan real, tan incuestionable, simplemente no está allí. Desde tiempos remotos, sabios y místicos han intentado transmitir esta realidad indescriptible. El Buda, en su primer sermón después del despertar bajo el árbol Bodhi, enseñó el principio del anatta, literalmente no yo. Según él, lo que comúnmente consideramos el yo es solo un conjunto cambiante de sensaciones, percepciones y pensamientos sin esencia real ni sustancia permanente. Si buscas el yo en la forma, en la sensación, en la percepción, en los pensamientos o en la conciencia, no lo encontrarás en ninguna parte, enseñó Gautama Buda en sus discursos originales. Esta enseñanza profunda revela la esencia misma del despertar espiritual, reconocer la ausencia absoluta de ese yo ilusorio al que te has aferrado durante toda tu existencia. Cuando observas con total claridad, adviertes que la entidad que sufre, que teme y que desea es solo un espejismo producido por una mente condicionada y fragmentada. El pensador hindú Ramana Maharshi, que llevó esta investigación del yo hasta sus últimas consecuencias, invitaba a sus discípulos con la pregunta constante: ¿quién soy yo? No era una pregunta retórica ni intelectual, era una investigación radical, directa, que buscaba descubrir la inexistencia fundamental del yo individual. Ramana Maharshi afirmó con calma absoluta: cuando busques el yo que crees ser, desaparecerá en la búsqueda misma. Conversaciones con Ramana Maharshi. Porque no existe tal entidad, lo único real es la conciencia pura, libre de identidades limitadas. En la tradición gnóstica, este proceso de descubrir la inexistencia del yo se refleja simbólicamente como la muerte iniciática, donde el falso ser debe disolverse para que nazca la conciencia espiritual verdadera.
El Evangelio de Felipe afirma, aquellos que creen estar vivos, mueren, pero quienes han muerto en vida ya no morirán más. Evangelio de Felipe, fragmento adaptado. Esta muerte iniciática no es física, sino la muerte de la creencia central en el yo separado. Es la disolución de la ilusión fundamental que ha sostenido toda tu existencia hasta ahora. Durante toda tu vida, el yo ilusorio ha creado barreras, defensas, miedos y conflictos constantes. Ha mantenido tu mente atrapada en un círculo vicioso de sufrimiento y deseo. Pero en el momento en que intentas localizarlo, definirlo o atraparlo, algo extraordinario sucede. Desaparece sin dejar rastro. La razón de esto es que ese yo jamás existió realmente. Era solo una construcción mental, una sombra sostenida por el miedo a desaparecer, por el miedo a no ser alguien o algo definido. Al confrontar esta ilusión, la mente comienza a colapsar sobre sí misma, incapaz de mantener viva una mentira que ha quedado expuesta. En términos herméticos, el antiguo principio afirma, aquello que aparece sólido ante la mente dormida, se disuelve ante el ojo despierto del iniciado, corpus hermeticum, adaptación libre. Esta sabiduría ancestral nos revela que la solidez aparente del yo es solamente un producto del sueño profundo, en que la humanidad se encuentra sumida. Al despertar del sueño, el yo ficticio se evapora como niebla ante el sol de la conciencia despierta. Este proceso no es intelectual ni filosófico, sino absolutamente experiencial. No se trata de creer que el yo no existe, sino de comprobar directamente su ausencia. Al cerrar los ojos y preguntarte con honestidad radical, ¿dónde está ese yo que experimenta ansiedad, que tiene problemas, que desea reconocimiento, descubrirás que no hay lugar, forma o identidad real detrás de esas sensaciones o pensamientos. Lo único que encuentras son percepciones pasajeras, sensaciones efímeras, pensamientos fugaces sin centro ni sostén. El filósofo contemporáneo Alan Watts describió esta experiencia con claridad brillante cuando dijo, buscar al yo separado es como intentar morderse los propios dientes. Es un absurdo que la mente fabrica y perpetúa, Alan Watts, la sabiduría de la inseguridad. Es precisamente esa búsqueda imposible la que revela la inexistencia esencial del yo individual. En realidad, nunca ha habido una entidad concreta llamada al yo, sino una colección cambiante de ideas y sensaciones, nada más. Entonces, ¿quién o qué permanece cuando este yo ilusorio cae? Queda lo que siempre ha estado allí, una conciencia sin forma, sin límites, sin nombre, que observa en silencio absoluto como todo lo demás surge y desaparece. Ese silencio, ese espacio sin atributos, es tu verdadera esencia. Es el testigo eterno, el Cristo interior, el Atman infinito, la luz de la conciencia pura que nunca nació ni jamás morirá. La poeta mística Rabia al-Adawiya dijo con profunda belleza, busqué mi alma y no pude encontrarla. Busqué a Dios y tampoco estaba allí. Finalmente, al soltar toda búsqueda, ambos aparecieron en mi interior como una sola realidad sin nombre. Poesía mística de Rabia al-Adawiya. Cuando dejas caer la idea misma del yo separado, no queda vacío ni pérdida. Queda la totalidad de la existencia misma revelándose en ti como lo que siempre fuiste y siempre serás. En este instante crucial, el velo que ha ocultado tu realidad verdadera se desvanece sin esfuerzo alguno. Has vivido hasta ahora detrás de un velo construido por la mente condicionada, sostenido por el miedo y la ignorancia. Pero cuando comprendes, en la quietud absoluta del alma, que jamás existió un yo separado que pudiera sufrir o temer, la verdad aparece desnuda ante tus ojos interiores. El velo simplemente cae y quedas libre. Ya no hay alguien que busque, alguien que sufra o alguien que necesite cambiar. Eres simplemente presencia despierta, infinita y eterna, observando el juego de las formas pasajeras sin apego ni resistencia. Este descubrimiento marca el fin del viaje ilusorio y el comienzo de la vida verdadera, en la cual ninguna ilusión puede jamás volver a atraparte. Porque finalmente has visto con claridad absoluta que no existe un yo allí donde creíste que lo encontrarías. Nunca existió un personaje sólido, nunca hubo un actor real en este drama del mundo. Todo fue siempre una danza sin danzante, un pensamiento sin pensador, un sueño sin soñador. Todo fue la obra divina de la conciencia universal representándose a sí misma en infinitas formas,
incluyendo la forma ilusoria de tu yo individual. Ahora, en este mismo instante, ya no necesitas buscar más. Puedes descansar en el descubrimiento absoluto de que aquello que creías ser nunca estuvo realmente allí. Porque cuando el yo se desvanece al buscarlo, lo único que queda es lo que siempre fue, conciencia pura, infinita, perfecta, despierta eternamente a sí misma. Ese es el final real de toda búsqueda. La revelación suprema de que tú nunca fuiste el personaje que buscaba. Siempre fuiste el espacio sin límites en el que todas las búsquedas aparecían y desaparecían sin dejar huella. Aquí, en este preciso momento, al no encontrar al yo separado, has encontrado finalmente lo único real, la eternidad silenciosa de tu ser verdadero. Capítulo 7. Las enseñanzas de los invisibles, Gnosis, Hermes y Cristo. Los que vieron lo eterno dijeron lo mismo con otros nombres. Jesús, Hermes Trismegisto, los sabios del Advaita y los profetas olvidados, el yo es ilusión. Lo eterno no tiene forma, pero lo sostiene todo. Aquí se cruzan sus voces. Hay un eco que atraviesa los siglos, una voz que no pertenece a una sola cultura, a una sola época, a una sola fe. Es un susurro que emerge de los corazones que se atrevieron a ver más allá de la apariencia del mundo, más allá de los espejismos de la mente, más allá del pequeño yo que defiende su trono ilusorio. Aquellos que vieron lo eterno no coincidieron por casualidad, contemplaron una única verdad desde distintos ángulos, como montañistas que ascienden por diferentes rutas hacia la misma cima silenciosa. Los invisibles, los verdaderos maestros, no se interesaron en fundar religiones, ni en organizar doctrinas. Su única urgencia fue señalar hacia el único misterio que salva, el ser que no cambia, la presencia que no se ve pero sostiene todas las formas. Jesús de Nazaret, cuya palabra fue desfigurada y domesticada por siglos de interpretaciones humanas, habló con claridad del reino no de este mundo. Cuando dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencias, el reino está dentro de vosotros. Lucas 5:21, no señalaba hacia un lugar futuro ni hacia un juicio externo. Anunciaba una realidad presente, silenciosa, anterior al pensamiento mismo. Un reino que no podía ser visto con los ojos de la carne, pero que podía ser habitado por quien abandonara la identificación con el ego y regresara al Padre en espíritu y verdad. Del mismo modo, Hermes Trismegisto, la voz secreta de los sabios egipcios y griegos, susurra a través del tiempo en el Corpus Hermeticum, separa tu alma de tu cuerpo, y comprenderás que lo visible no es más que una sombra de lo invisible, Corpus Hermeticum, fragmento adaptado. Aquí, Hermes no invita a un desprecio del cuerpo, sino a una trascendencia de la ilusión de que lo material es todo lo que existe. Lo visible es un velo, una imagen efímera proyectada por lo invisible, como una sombra que delata la existencia de una luz más profunda. Los sabios del Advaita Vedanta en la India antigua, entre ellos Akara, el más brillante exponente, repitieron la misma enseñanza con otras palabras: tú no eres este cuerpo, ni esta mente, ni estos pensamientos. Tú eres la conciencia pura, eterna, sin forma, en la cual el cuerpo, la mente y los pensamientos aparecen y desaparecen. Akara, Vivekachudamani. Para ellos, la ignorancia fundamental era creer que uno era algo separado de la totalidad infinita, y el despertar era el simple reconocimiento de que el yo nunca había existido como algo aparte. En las arenas olvidadas del gnosticismo cristiano, voces ocultas por siglos repitieron también esta revelación. El Evangelio de Tomás declara: cuando hagáis de los dos uno, y de lo interno como lo externo, y de lo superior como lo inferior, entonces entraréis en el reino. Evangelio de Tomás, Logión 22. No se habla aquí de ninguna proeza moral ni de un cumplimiento de leyes externas, sino de la integración interna que ocurre cuando el yo separado cae, y el uno eterno se reconoce a sí mismo en ti. Lo eterno no tiene nombre, ni forma, ni historia. Lo eterno no puede ser capturado por el pensamiento ni poseído por ningún sistema. Como decía Plotino, el gran filósofo neoplatónico, el uno no es algo, ni una cualidad, ni una cantidad. Es más allá de todo ser y conocimiento, Eneas. Por eso, cada vez que la mente intenta definirlo, atraparlo o describirlo, se aleja de él. El uno se revela cuando se acalla toda definición,
cuando se suelta todo intento de apropiación. Los invisibles sabían que la verdad última no se enseña como una fórmula, no se transmite como un dogma. Solo puede ser apuntada en silencio, señalada con gestos, despertada en el corazón que ya arde en secreto. Por eso Hermés decía a su discípulo Tat: este conocimiento no se enseña, sino que brota de la comunión del alma con la luz, corpus hermeticum. Y por eso Jesús hablaba en parábolas, en imágenes que abrían puertas sin forzar a nadie a atravesarlas. Aquellos que vieron lo eterno sabían que la mente inferior se aferra a formas y palabras para construir nuevos ídolos. Sabían que el ego espiritual puede convertir incluso la enseñanza más pura en un motivo de separación y orgullo. Por eso sus palabras, aunque radiantes, están tejidas de silencio, de paradojas, de llamados a mirar más allá del discurso. La enseñanza profunda no era, cree en esto, sino, mira dentro de ti. No era, sigue este sistema, sino, suelta todo sistema. No era, conviértete en alguien especial, sino, reconoce que nunca fuiste alguien separado. En las tradiciones verdaderamente vivas, el camino no es un ascenso orgulloso hacia la cima, sino una disolución humilde de todo lo que creías ser, hasta que solo queda la presencia pura, que nunca estuvo ausente. Esa presencia no tiene rostro, pero mira a través de todos los ojos. No tiene voz, pero habla en cara viento. No tiene cuerpo, pero late en cara corazón sincero. Y cada maestro verdadero, desde Jesús hasta Hermés, desde los místicos anónimos del desierto hasta los sabios olvidados de Oriente, han intentado decirte lo mismo. No busques más afuera. No construyas más altares en el mundo. No adores más formas que desaparecen. Todo lo que buscas ya te contiene. Todo lo que anhelas ya eres. Tu sufrimiento no proviene de tu distancia con Dios, sino de tu creencia en un yo que nunca existió. Cuando este yo se desvanece, cuando el velo de la separación cae, entonces escuchas, no con los oídos del cuerpo, sino con el corazón desnudo, el eco unificado de todos los invisibles susurrando en ti. Tú eres el uno que buscas. Y en ese instante, sin palabras, sin promesas, sin mapas, comienza la verdadera comunión con la eternidad. Capítulo 8. El vacío entre pensamientos, el trono de Dios. Ese espacio entre una idea y otra no es ausencia. Es presencia pura. Es el tabernáculo. La brecha sagrada. El no lugar donde habita el espíritu. Y ese lugar ha estado contigo desde antes de nacer. La mente ordinaria teme al vacío. Desde su nacimiento ha sido entrenada para huir del silencio, para temer cualquier intervalo donde no haya ruido, acción o pensamiento. De niño, cuando el juego cesaba, corrías a inventar otro. De adulto, cuando el bullicio del mundo se apagaba por un instante, llenabas el espacio con preocupaciones, planes, nostalgias. Como si el vacío fuera un abismo que debía evitarse a toda costa, como si en ese abismo se escondiera alguna amenaza imposible de soportar. Pero el abismo no era muerte. No era peligro. Era la morada secreta del espíritu. Aquello que llamas vacío entre pensamientos. Ese instante brevísimo que parece insignificante entre el final de una idea y el nacimiento de otra, es en realidad la puerta de entrada al reino. No es ausencia de vida, sino plenitud de vida. No es negación del ser, sino su manifestación más pura. Ese espacio es el tabernáculo viviente, el trono silencioso sobre el cual reposa Dios en ti. El Zohar, el libro fundamental de la cábala mística, susurra en sus profundidades. La sabiduría suprema no se revela en el ruido de las muchas palabras, sino en el silencio donde todo es contenido. Así, el silencio entre pensamientos no es el final de algo, sino la fuente de todo. La mente, en su movimiento perpetuo, oscurece la luz que siempre emana de ese espacio sagrado. Cada pensamiento que surge es como una nube que cruza el cielo, y el cielo, ese fondo inmutable y radiante, es el espíritu que no se mueve, que no cambia, que no habla, pero que siempre es. Hermés Trismegisto lo expresó con poder rotundo. El vacío no es carencia, sino la matriz de todo lo creado. Corpus hermeticum.
Lo que el mundo llama vacío, Dios lo llama plenitud. Cuando los pensamientos cesan, aunque sea por un instante, no caes en la nada, caes en el todo. Cuando entre un recuerdo y una expectativa se abre una brecha, y no corres a llenarla, entonces el tabernáculo se revela, no como algo que deba ser construido, sino como algo que siempre estuvo allí, intacto, silencioso, esperando. En ese espacio entre pensamientos no hay historia que sostener. No hay máscara que proteger. No hay necesidad de ser alguien o algo. Solo hay ser. Y en ese ser, no separado, no limitado, no definido, descubres tu rostro original, aquel que tenías antes de que el mundo fuera creado. Los antiguos sabios del Venta enseñaban que Brahman, el absoluto, no podía ser concebido, imaginado ni nombrado. Solo podía ser intuido en el silencio que queda cuando todo objeto de la mente ha desaparecido. Por eso, la Mundaka Upanishad declara: aquello que no puede ser pensado con el pensamiento, pero por lo cual el pensamiento mismo es posible, eso es Brahman. El espacio entre pensamientos no es un pasaje vacío, es el telón de fondo en el cual toda vida y todo pensamiento tienen su raíz. En el cristianismo oculto de los primeros siglos, la nube del no saber, un tratado anónimo del siglo XIV, enseñaba que el alma debía cruzar una nube de olvido respecto a todo lo creado, para entrar en la nube del no saber, donde Dios habita en pureza y silencio absoluto. No se trataba de adquirir nuevos conocimientos, sino de desaprender todo lo que la mente había tejido, para morar en el espacio donde ninguna idea puede sostenerse, y solo el espíritu respira en libertad. Entre cada pensamiento hay un respiro sagrado, una tregua que el espíritu ofrece para recordarte lo que eres antes de toda construcción mental. El problema es que la mente salta de una idea a otra tan rápidamente que rara vez percibes esa brecha. Es como quien corre de un sueño a otro, sin permitirse despertar nunca. Pero si detienes la carrera, si en un instante permites que un pensamiento finalice sin invocar al siguiente, si habitas, aunque sea por un suspiro, esa nada viva, entonces sentirás algo que ninguna palabra puede nombrar, la presencia inalterable, el amor no nacido, la paz que no depende de condiciones. En el Evangelio gnóstico de la sabiduría de Jesucristo, conservado en los códices de Nag Hammadi, se enseña que el silencio es el nombre del Padre, en su silencio, todo se cumple. No se trata de un silencio vacío de vida, sino de un silencio tan lleno que ningún pensamiento puede contenerlo. Y es ahí, justo ahí, donde el trono de Dios se manifiesta no como un objeto, no como una visión, no como una emoción intensa, sino como la pura existencia en sí misma. Cuando habitas conscientemente el vacío entre pensamientos, aunque sea por un instante, ya no necesitas teorías sobre la divinidad. La divinidad se revela a sí misma, sin esfuerzo, sin palabras, sin promesas. Ahí descubres que nunca estuviste separado, que nunca estuviste perdido, que nunca necesitaste acumular méritos ni lograr perfecciones. Todo lo que buscabas ya ardía silenciosamente en ese vacío desapercibido, más real que todo lo que tu mente alguna vez pudo imaginar. Por eso, los sabios no pedían que pensaras mejor. Pedían que dejaras de identificarte con el torrente de pensamientos, para reconocer lo que ya estaba plenamente presente. La distancia entre tú y Dios no es de espacio ni de tiempo. Es de ruido. Cuando el ruido cesa, aunque sea entre dos pensamientos, la distancia desaparece, porque nunca fue real. Y en ese instante, sin mediadores, sin intermediarios, sin ídolos mentales, te reconoces en el rostro eterno de la presencia inmutable. Ahí, en el vacío entre pensamientos, no se cumple una nueva promesa. Se revela la promesa que siempre fue. Esa brecha es el tabernáculo. Esa quietud es el trono de Dios en ti. Ese instante que desprecias por parecer pequeño, es la eternidad misma respirando. Permanece allí. No te apresures a llenar el vacío. Porque lo que siempre has anhelado no vendrá desde otro pensamiento, sino desde el reconocimiento silencioso de que, entre pensamiento y pensamiento, el espíritu ya estaba amándote. Y eso, lo verdaderamente real, nunca podrá ser arrebatado.
Capítulo 9. La ciencia tropieza con Dios. Neuroplasticidad, identidad fragmentada, estudios sobre conciencia. La ciencia empieza a intuir lo que los antiguos sabían. La mente no es tú. La identidad no es estable. Y tú eres algo que no cabe en un escáner. Durante siglos, la ciencia se construyó sobre un paradigma que consideraba al ser humano como una máquina biológica, una combinación precisa de química, electricidad y herencia. El alma era una superstición, la conciencia un subproducto del cerebro, y lo divino un relato útil para consolar a los ignorantes. Pero algo comenzó a resquebrajarse en los cimientos de esta visión. Algo que no puede negarse con fórmulas ni ocultarse tras microscopios. Un silencio empezó a inquietar a quienes habían basado toda su comprensión del mundo en lo observable. Ese silencio era la conciencia. Cuando los primeros experimentos sobre neuroplasticidad comenzaron a mostrar que el cerebro cambia con la experiencia, con la atención y con la intención, el viejo modelo empezó a temblar. El pensamiento ya no era un reflejo automático de conexiones fijas, sino una fuerza que, al repetirse, modificaba la estructura misma del sistema nervioso. Lo que piensas, sientes y decides afecta físicamente tu cerebro. Es decir, tu interior transforma tu exterior. Esto no solo era nuevo para la ciencia, sino profundamente inquietante. El doctor Michael Merzenich, pionero en este campo, demostró que incluso en adultos mayores el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse completamente. Aprendizajes nuevos, estados emocionales sostenidos, ejercicios de atención plena. Todo ello deja huella en el mapa neuronal. Ya no se puede decir que el cerebro determina por completo tu identidad. Tú puedes modificar la arquitectura cerebral desde tu conciencia. Entonces, ¿dónde termina el cuerpo y dónde comienza el yo? La neurociencia moderna ha tratado de encontrar el centro del yo en el cerebro, un lugar donde resida la identidad, la toma de decisiones o la autoconciencia. Pero ese centro no existe. No hay una región estable, un núcleo definido. Lo que se encuentra es un conjunto de redes, una distribución cambiante de funciones que fluctúan dependiendo del estado interno del sujeto. Lo que creías ser un yo estable, continuo, sólido, es, incluso según la ciencia, una ilusión funcional. Esto fue confirmado de forma impactante por los experimentos de Benjamin Libet en la década de 1980. Libet mostró que la actividad cerebral que precede a una decisión ocurre cientos de milisegundos antes de que la persona crea haberla tomado conscientemente. Es decir, el cerebro decide antes que tú. La implicación es clara, lo que consideras tu voluntad consciente puede ser solo un efecto tardío de procesos invisibles. La libertad, tal como la mente la define, es un espejismo. Y si no eres tú quien decide, entonces, ¿quién eres? Estas conclusiones, perturbadoras para muchos científicos, fueron acogidas con familiaridad por los antiguos sabios. Lo que ahora se llama identidad fragmentada en psicología, era para los maestros del Advaita Vedanta una señal de Maya, la ilusión del ego separado. Lo que los neurólogos interpretan como redes neuronales variables, los hermetistas comprendían como el velo mutable del mundo fenoménico. David Bohm, físico cuántico cercano a Einstein, propuso que la realidad visible es solo un aspecto del orden implicado, un campo subyacente invisible que da forma a todo lo manifiesto. En sus palabras, lo que percibimos como materia sólida no es más que una manifestación superficial de una realidad más profunda y no manifiesta. Aquí, la física más avanzada comenzaba a hablar en el mismo lenguaje que Hermes, que Lao Tse, que los profetas ocultos del desierto. Incluso la mecánica cuántica, esa extraña frontera donde las partículas son también ondas, donde el observador modifica lo observado, donde el tiempo no es lineal, ha comenzado a romper el molde newtoniano. El acto de observar, en muchos experimentos, colapsa la posibilidad y crea la forma. Y aunque muchos científicos se resisten aún a extraer consecuencias metafísicas de ello, el abismo ya está abierto, la conciencia parece ser anterior a la materia. La ciencia, sin quererlo, está siendo llevada al umbral que los antiguos cruzaron hace milenios.
Allí donde los místicos hablaban de la chispa divina, los investigadores hoy vislumbran un campo de información que lo permea todo. Donde los iniciados hablaban del yo soy eterno, los físicos ahora intuyen un campo unificado que sostiene toda forma. Donde los gnósticos hablaban del pleroma, la plenitud silenciosa que precede al mundo, la cosmología moderna habla de un vacío fértil, donde todas las partículas surgen y desaparecen en danza invisible. Los psicólogos transpersonales también han comenzado a abrir puertas. Carl Jung intuyó que la conciencia individual estaba conectada con un inconsciente colectivo que no podía reducirse a procesos personales. Stanislav Grof, al explorar los estados no ordinarios de conciencia, documentó experiencias místicas, de unidad cósmica, de muerte del ego, de encuentros con lo que no puede describirse. Y no las catalogó como alucinaciones, sino como aperturas legítimas de una conciencia que excede lo personal. Entonces, ¿qué queda cuando la ciencia honesta reconoce que la mente no es el yo, que la identidad es inestable y que la conciencia no puede ser localizada? Queda el vacío entre pensamientos. Queda el testigo que observa sin forma. Queda lo que siempre ha estado allí. Dios en ti, más allá del pensamiento y de toda definición. Y aunque la ciencia aún no lo nombre así, ya ha tropezado con él. No podrá encerrarlo en una fórmula, ni aislarlo en un laboratorio. No podrá pesarlo ni medirlo. Pero ya ha sentido su sombra en los bordes del conocimiento. Y esa sombra no es ausencia. Es la presencia infinita de lo que nunca fue creado y nunca podrá morir. Tú, lector silencioso, no necesitas esperar a que la ciencia lo confirme del todo. Porque ese Dios que la ciencia está empezando a intuir ya vibra en el fondo de tu ser. Y nunca ha necesitado prueba. Solo reconocimiento. Capítulo 10. El que decide convertirse en otro ser. Casos documentados. Personas que decidieron ser alguien nuevo y lo lograron. El cuerpo cambió, el cerebro cambió, la historia cambió. Lo que elegimos con suficiente intensidad nos transforma. Durante siglos se repitió la idea de que nacemos con una esencia fija, una identidad inmutable que tan solo puede adaptarse ligeramente al paso del tiempo. Se enseñó que somos el producto de una genética rígida, de condicionamientos inevitables, de un pasado del cual no podemos escapar. Sin embargo, aquellos que han visto más allá de las apariencias, aquellos que han tocado los bordes del espíritu, saben que esto no es más que otra ilusión del teatro humano. El ser no está condenado a repetir su vieja melodía. Puede, si lo elige con la fuerza suficiente, entonar una nueva canción y, en ese acto, cambiar el instrumento mismo que la interpreta. Hoy, incluso la ciencia empieza a confirmar esta antigua sabiduría. Los estudios sobre neuroplasticidad han demostrado que no solo los circuitos cerebrales pueden modificarse, sino que los rasgos mismos de personalidad, las tendencias emocionales y hasta las capacidades físicas pueden ser transformadas por la voluntad consciente. El Dr. Joe Dispenza, en sus investigaciones sobre transformación personal, ha documentado múltiples casos de personas que no solo cambiaron su comportamiento, sino también la arquitectura misma de su cerebro y la biología de su cuerpo al sostener una identidad nueva con suficiente intensidad y coherencia. No se trata de un cambio superficial, de modificar hábitos externos o de forzar conductas. Se trata de una transmutación profunda donde el ser, al asumir de manera absoluta una nueva forma de existir, altera el campo vibratorio que sostiene su cuerpo, su mente y su historia. La tradición esotérica siempre ha conocido este poder. En el antiguo Egipto, los iniciados del templo de Luxor eran sometidos a rituales donde se les enseñaba a morir simbólicamente como una identidad limitada, para renacer como un ser completamente nuevo. El libro egipcio de los muertos, en uno de sus pasajes más antiguos, declara: «Hoy nazco de nuevo en la luz, he renacido de mí mismo, he hecho de mí un ser de eternidad». Este renacimiento no era una metáfora emocional, era la construcción vibratoria de un nuevo ser, una nueva frecuencia que transformaba incluso el cuerpo físico. En la Biblia, la carta a los Efesios refleja esta misma enseñanza de otro modo. «Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad». Efesios 4, 22-24.
No es un mandato moralista, sino una invitación a la metamorfosis interior, soltar el personaje que arrastras por inercia y asumir conscientemente una nueva manifestación del ser eterno que habita en ti. Pero esta transformación no ocurre por azar ni por simple deseo intelectual. Es un acto de elección absoluta, de renuncia radical, de fidelidad vibratoria. No basta con querer cambiar, hay que decidir ser otro con todo el peso del alma, con cada respiración, con cada acto cotidiano, hasta que la vieja frecuencia se disuelva como humo en el viento. En el terreno clínico, estudios realizados con pacientes que sufren de trastorno de identidad disociativa muestran que diferentes personalidades dentro del mismo cuerpo exhiben cambios biológicos drásticos, alergias que aparecen o desaparecen, coeficientes intelectuales que varían, enfermedades crónicas que afectan a una personalidad pero no a otra. Aunque la ciencia lo explique en términos de psicología profunda, el dato esencial es claro: la identidad asumida modifica la biología. La lección es simple y deslumbrante: el cuerpo sigue a la conciencia. La materia obedece a la vibración dominante del ser. ¿Deseas convertirte en alguien nuevo? No basta con imaginarlo superficialmente. Debes encarnarlo. Debes sostenerlo como la única verdad de tu existencia, hasta que la vieja frecuencia no tenga ya un refugio donde anidar. Esto es lo que Jesús llamaba nacer de nuevo. Esto es lo que Hermés enseñaba como renacer en espíritu. Esto es lo que los alquimistas describían como la gran obra: transformar el plomo de la personalidad inconsciente en el oro de la conciencia despierta. No es un acto emocional. No es un gesto superficial. Es una alquimia viva, silenciosa y poderosa. Al decidir ser otro ser, no agregas una máscara sobre la anterior. No decoras la prisión, destruyes los muros invisibles que sostenían tu vieja cárcel. Y en su lugar, levantas un templo interior donde la luz que siempre fuiste puede manifestarse sin obstáculos. Así han cambiado los verdaderos transformadores del mundo, no intentando ajustar su vieja identidad, sino dejando morir al personaje, para que el ser eterno tomara el mando. En el Tao Te Ching, Lao Tse nos susurra: para ser completo, vacíate. Para ser recto, dóblate. Para renacer, deja morir lo viejo. La transformación real exige este vacío profundo, esta renuncia incondicional a lo que creíste ser. Cuando sostienes tu nueva elección de ser con suficiente pureza, cuando vives y respiras como si ya fueras ese ser que deseas encarnar, la realidad a tu alrededor, cuerpo, mente, destino, empieza a ceder ante tu nueva vibración. Los antiguos sabían que el universo entero no puede resistirse a un ser humano que se ha alineado completamente, con su esencia nueva. La resonancia magnética de un ser decidido transforma la materia, los vínculos, los caminos. Y entonces ocurre el milagro silencioso. El cuerpo cambia. El rostro se transforma. El lenguaje se refina. La mirada se ilumina. La historia se reescribe desde dentro. Porque cuando decides ser alguien nuevo en espíritu y en verdad, el mundo entero se convierte en el escenario donde esa nueva luz empieza a actuar. Tú no eres un producto terminado. Eres un acto en creación continuo. Eres un escultor que puede esculpirse a sí mismo. Una palabra viva que puede reescribirse en el verbo. No temas soltar al que fuiste. No temas convertirte en quien el espíritu ya ha visto en ti. Porque en esa entrega consciente a tu verdadera elección, descubrirás que no estás inventando un ser imaginario, sino recordando al ser que siempre fuiste antes de olvidar. Y recordar quién eres es el acto más grande de creación que jamás puedas realizar. Capítulo 11. La radio apagada, como silenciar lo que nunca fuiste. La mente no se combate. Se trasciende. No se lucha con los pensamientos. Se deja de identificarse con ellos. Cuando el verbo en ti se enciende, la radio se apaga por sí sola. Durante eras has creído que el silencio interior debía conquistarse a fuerza de batalla. Que el parloteo incesante de tu mente podía ser vencido si te esforzabas lo suficiente. Si luchabas contra cada pensamiento que surgía, si combatías palabra con palabra, impulso con impulso.
Pero todo combate contra la mente no hace sino fortalecerla. Toda resistencia al pensamiento refuerza su presencia. Todo intento de suprimir la radio mental solo la vuelve más ruidosa. No has sido llamado a luchar contra la mente. Has sido llamado a trascenderla. La radio que suena en tu cabeza, la corriente incesante de juicios, memorias, deseos y miedos, no es tu enemiga ni tu identidad. Es simplemente un eco residual, un murmullo automático, el fondo vibratorio de una conciencia que ha olvidado su verdadera naturaleza. Y como todo eco, como todo ruido que no tiene fuente real, su poder desaparece en cuanto dejas de responderle, en cuanto dejas de creer que tú eres quien habla. El maestro Zen Bankei, cuya enseñanza se mantuvo libre de adornos y artificios, lo expresó con una pureza luminosa. No interfieras con los pensamientos y ellos solo se disolverán como nubes que cruzan un cielo vacío. No los sigas. No los alimentes. No los rechaces. Solo permanece. Es tu identificación con los pensamientos la que mantiene encendida la radio. Cada vez que crees un pensamiento, sea una preocupación, una esperanza, un recuerdo, le das vida. Lo conviertes en un actor sobre el escenario de tu conciencia. Pero si dejas pasar ese pensamiento como ves pasar una hoja flotando en un río, sin intentar detenerlo ni empujarlo, descubrirás algo que parecía imposible: el río se aquieta por sí mismo. La radio de la mente no se silencia con gritos, ni con órdenes, ni con técnicas complejas. Se silencia cuando el Verbo eterno que habita en ti despierta. El Evangelio de Juan comienza con una declaración que no ha sido plenamente comprendida. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo no es el habla humana. No es pensamiento. No es ruido mental. El Verbo es la vibración pura de la conciencia despierta, la manifestación viva del ser anterior a todo sonido, anterior a todo concepto. Cuando el Verbo en ti se enciende, cuando tu conciencia se alinea con su fuente eterna, el ruido de la radio mental se apaga de manera natural, como una lámpara que ya no necesita encenderse porque el sol ha aparecido. No necesitas forzar el silencio. Solo necesitas volver a habitar el lugar donde el Verbo ya resuena. ¿Dónde está ese lugar? En el espacio entre dos pensamientos. En la pausa entre una respiración y otra. En el centro inmutable que observa todo sin necesidad de intervenir. El Corpus Hermeticum describe este retorno con una claridad serena. Entra en ti mismo y descubrirás el misterio oculto. En el silencio más profundo, oirás la voz que no necesita palabras. Esa voz sin sonido es el Verbo. No compite con la mente. No necesita gritar. Simplemente es. Por eso, no luches contra tus pensamientos. Cada vez que luchas, reafirmas la existencia del enemigo imaginario. Cada vez que rechazas, das poder a lo que niegas. La sabiduría verdadera no se manifiesta al eliminar pensamientos, sino al reconocer que tú nunca fuiste ellos. Tú eres el cielo silencioso, no las nubes que lo cruzan. Tú eres el océano inmóvil, no las olas pasajeras que lo agitan. Cuando la identificación con los pensamientos cesa, aunque sea por un instante, el poder que ellos tenían sobre ti se disuelve como una cuerda que se afloja sola. Entonces comprendes que nunca fue necesario apagar la radio. Simplemente podías dejar de sintonizarla. Cuando dejas de prestarle tu atención, dejas de alimentarla. Cuando dejas de buscar respuestas en el ruido, descubres que el silencio que ya estaba en ti contiene todas las respuestas que jamás podrías formular. Esto no es una renuncia triste. Es una liberación. Es el retorno al hogar. La mística cristiana Margarita Porete, quemada por hereje en el siglo XIII por hablar verdades demasiado grandes para su tiempo, escribió: el alma simple, cuando ha olvidado todas las cosas y a sí misma, se convierte en morada pura de Dios. Olvidar no es perder. Olvidar aquí significa soltar la ilusión, dejar de construir identidades y preocupaciones basadas en lo que nunca fuiste. Entonces la radio se apaga no porque hayas luchado mejor,
sino porque has dejado de ser quien creía necesitar su ruido. No necesitas ser mejor pensador. No necesitas fabricar pensamientos más positivos. No necesitas organizar el flujo de tu mente como quien intenta controlar un río caudaloso. Solo necesitas recordar que no eres el río. Eres la orilla eterna que siempre ha estado allí, viendo pasar las aguas. Cuando reconoces esto, un milagro cotidiano ocurre. Los pensamientos aparecen y desaparecen. Las emociones suben y bajan. Las imágenes mentales se forman y disuelven. Y tú, simplemente, permaneces. En ese permanecer sin esfuerzo, en esa contemplación inocente y abierta. El verbo empieza a resonar de nuevo en tu interior. Un verbo que no construye más historias, sino que afirma, silenciosamente, eternamente, yo soy. Entonces, sin que tengas que hacer nada. Sin que tengas que suprimir ni modificar nada. La radio se apaga. Y en el espacio que deja su silencio, descubres que no necesitas más pruebas. Que siempre fuiste lo que el ruido ocultaba. Que siempre fuiste el eco del verbo que, sin palabras, crea y sostiene todo. Allí, y solo allí, comienza la verdadera vida. Capítulo 12. El silencio habla, la voz que no usa palabras. Dios no grita. No razona. No discute. Solo susurra en el intervalo donde todo se cae. Cuando todo se cae, solo queda Él. Has buscado a Dios en libros, en oraciones, en voces sabias y ceremonias sagradas. Has intentado comprenderlo con la mente, definirlo con palabras, alcanzarlo con esfuerzo. Pero cada intento te ha dejado con algo incompleto. Porque la verdad última, la presencia que sostiene todo sin ser parte de nada, no se alcanza por adición, sino por despojo. Dios no se encuentra cuando acumulas ideas, sino cuando todo se derrumba. Cuando los pensamientos ya no sirven. Cuando las certezas colapsan. Cuando el ego calla, no por virtud, sino por agotamiento. Y entonces, justo ahí, en el centro exacto del derrumbe, el silencio habla. Pero no es un sonido. No es una frase que puedas repetir ni una enseñanza que puedas compartir. Es una comprensión sin forma, una certeza que no viene de la mente. Es como si algo dentro de ti, algo que siempre supo, regresara a su posición original, sin haber viajado. Es el recuerdo de lo eterno. La palabra no pronunciada que sin embargo lo dice todo. San Juan de la Cruz, en su noche oscura del alma, escribió: una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio. Y ese silencio no está en el cielo. Está en ti. No es un silencio vacío, carente de sentido, sino un silencio que todo lo contiene. Un silencio que no pregunta ni responde, porque ya es anterior a toda pregunta. Un silencio que no necesita convencer, porque ya lo sabe todo. La mente, habituada a la discusión, al análisis, al conflicto, espera que Dios hable como ella, con lógica, con argumentos, con una voz clara y fuerte. Pero Dios no compite con el ruido. Dios no explica. No interrumpe. No se impone. Él solo se revela cuando todo lo demás se ha caído. Y lo que se cae no es el mundo exterior. Lo que se cae es tu imagen de ti mismo, tu narrativa, tu voluntad de tener razón, tu necesidad de controlar. Cuando eso se disuelve, el silencio entra como una brisa que no se anuncia, pero que cambia el aire entero de la casa interior. El maestro Eckhart lo comprendió con profundidad. Dios es puro silencio, y en el silencio es escuchado. No en el bullicio de los rezos repetidos. No en las afirmaciones mentales que buscan torcer el destino. En el hueco. En la rendición. Ahí, donde ya no puedes más. Ahí, donde no sabes qué hacer. Ahí, donde ya no eres tú quien habla. Ese es el lugar. Ese es el altar. El silencio que habla no produce ruido en tus oídos, pero su vibración cambia tu sangre.
No formula frases, pero su contenido transforma tu vida. No se puede explicar, pero una vez que lo escuchas, sabes. Sabes sin saber cómo. Sabes sin necesidad de confirmación. Ese silencio no es ausencia de sonido, sino presencia total. Es Dios hablando como solo Dios sabe hablar, sin palabras, sin tiempo, sin forma. Y cuando por fin lo escuchas, cuando por fin te callas del todo, entiendes que jamás estuvo lejos, que jamás estuvo esperando que fueras digno, que jamás necesitó que lo entendieras. Solo esperaba que tú también te hicieras silencio. Porque Dios no puede hablar en una mente ocupada. No puede revelarse en un alma que grita. Solo puede manifestarse en el que se ha vaciado. Y entonces ocurre. No como visión. No como fuego. Sino como una presencia tibia, intacta, eterna, que te envuelve desde dentro. Un susurro sin palabras que dice: siempre estuve aquí. Ese susurro no afirma nada, pero disuelve todas las dudas. No promete nada, pero calma todos los anhelos. No define nada, pero da forma a lo eterno. ¿Y tú, que has buscado tanto? ¿Que has gritado a los cielos esperando respuesta? ¿Que has orado con angustia, con furia, con necesidad? Descubres que la respuesta no estaba fuera ni después. Estaba en el espacio entre tus pensamientos. En el instante entre dos latidos. En el momento exacto en que tú desapareces. Porque cuando tú desapareces, solo queda ahí. Y eso basta. Siempre ha bastado. Capítulo 13. El observador no duerme, el Cristo que espera. Nunca te dejó. Estaba allí cuando nadie más te vio. Estaba allí cuando lloraste. Cuando rezaste. Cuando quisiste desaparecer. El Cristo en ti no se apagó. Solo esperaba tu mirada. A lo largo de los años, entre la agitación de tus pensamientos, las derrotas del corazón y los anhelos rotos que parecían caerse de tus manos como polvo, hubo una presencia que jamás te abandonó. Una presencia silenciosa, sin exigencias, sin condiciones, que te miraba desde adentro incluso cuando tú mismo te habías vuelto invisible para ti. Esa presencia no te pidió ser mejor. No te reclamó ser más fuerte, no te juzgó en tus noches más oscuras. Simplemente estaba allí, inmutable, amorosa, despierta. Era, y es, el Cristo en ti. No el Cristo de las estatuas ni el de los relatos congelados en dogmas. No el nombre repetido mecánicamente en oraciones vacías. Sino el Cristo vivo, el fulgor silencioso que habita en el centro mismo de tu ser, aguardando pacientemente a que, por un solo instante de honestidad desgarradora, volvieras la mirada hacia adentro y lo reconocieras. Cuando eras niño y el mundo todavía era vasto e indescifrable, esa presencia ya latía en tu pecho. Cuando reías sin saber por qué, cuando llorabas sintiendo que no pertenecías a ninguna parte, cuando imploraste en silencio por un sentido que no llegaba, el Cristo no dormía. Te vio en tu inocencia, en tu extravío, en tu olvido. No importa cuánto te hayas alejado en apariencia. No importa qué máscaras hayas acumulado, qué nombres hayas tomado prestados, qué pactos hayas hecho con el dolor o el miedo. El Cristo en ti no se contaminó. No envejeció. No perdió su fulgor. Simplemente aguardó. Aguardó mientras perseguías sombras. Aguardó mientras intentabas construirte un yo a base de fragmentos. Aguardó mientras buscabas amor donde solo había reflejos. En el Evangelio según Tomás, olvidado por siglos en los desiertos, se recoge esta sentencia encendida. Si sacas afuera lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no sacas afuera lo que está dentro de ti, eso te destruirá. Lo que está dentro de ti no es miseria, no es insuficiencia, no es error. Es el Cristo no nacido, el testigo eterno que jamás dejó de verte, aun cuando tú cerraste los ojos. Los sabios herméticos lo llamaran el intelecto divino, el nous, una chispa de la mente primera, sembrada en cada alma como promesa de retorno. Los gnósticos lo llamaron la luz incorruptible,
que permanece más allá de todos los mundos creados. Los místicos cristianos simplemente lo llamaron el amado. No es una idea que debas sostener. No es una creencia que debas profesar. Es una realidad que, cuando cesas de imaginar, de luchar, de huir, simplemente aparece como quien siempre ha estado en casa esperando tu regreso. El Cristo en ti nunca compitió por tu atención. Nunca te impuso condiciones. No te exigió penitencias. Solo sostuvo el espacio para ti. El espacio donde aún puedes renacer cada vez que eliges regresar. La sabiduría sufí habla del amado escondido tras 1000 velos, aguardando que el buscador se canse de perseguir ídolos externos para, finalmente, volverse hacia la intimidad del corazón. Rumi escribió: no es que la distancia haya crecido entre tú y el amado. Es que te perdiste en tus propios viajes. Él ha estado todo el tiempo justo en la puerta de tu pecho. Esa puerta no está cerrada por fuera. Nunca estuvo cerrada. Fuiste tú quien, en la confusión del miedo, colocó cerrojos. Pero ahora sabes que no necesitas llaves. Solo necesitas volver a mirar. Volver a habitar. Volver a ser. Cuando todo se cae, cuando tus ideas sobre ti mismo se agotan, cuando tus proyectos se deshacen, cuando tu necesidad de aprobación se derrumba como un castillo de arena bajo la marea. Entonces, en ese escombro silencioso, la voz que no usa palabras se levanta. Y su susurro no te acusa, no te exige, no te pregunta. Te abraza. No con los brazos del mundo, sino con la certeza sin forma de que nunca estuviste solo, de que nunca estuviste perdido. El Cristo en ti no duerme. El observador silencioso ha visto cada lágrima, cada error, cada latido. No para juzgarte, sino para sostenerte incluso cuando creías que caías en el vacío. Y ahora, en este momento, mientras lees estas palabras no desde la mente sino desde ese centro donde el pensamiento no llega, puedes sentirlo. Ese observador no es una imagen, no es una fe, no es una construcción mental. Es tú mismo, anterior a todo tú. El Cristo en ti no necesita ser conquistado. No necesita ser llamado con súplicas desesperadas. Está allí, más íntimo que tu respiración, más antiguo que tu primer recuerdo, más eterno que cualquier forma que la vida pueda adoptar. Y si en este instante eliges callar por dentro, no como ejercicio forzado, sino como entrega genuina. Si en este instante dejas caer todas las máscaras, todas las expectativas, todas las historias que te cuentas a ti mismo, entonces, sin necesidad de buscarlo, sentirás que Él siempre te estuvo mirando. No para juzgarte, sino para reconocerse en ti. Porque el Cristo no está separado de ti. El Cristo es tu esencia despierta, tu ser real, tu semilla de eternidad esperando florecer. No necesitas volverte digno. No necesitas alcanzar niveles. No necesitas construir méritos. Solo necesitas mirar. Solo necesitas recordar. Porque el observador nunca se durmió. Nunca te abandonó. Nunca dejó de creer en ti, incluso cuando tú olvidaste quién eras. Ahora es tu turno de recordarlo. De dejar que el Cristo en ti se levante. De ser, de una vez por todas, el ser que nunca dejó de esperarte. Capítulo 14. El fuego que no consume, como vivir sin nombre. Vivir como presencia. Respirar como espacio. Actuar sin personaje. No es desaparecer, es quemar la máscara hasta que solo quede el oro. El nombre eterno que no se pronuncia, pero vibra. Has pasado tu vida entera acumulando nombres. Nombre de nacimiento, nombre de familia, nombres invisibles grabados por roles, expectativas, heridas y éxitos. A cada instante te has llamado de 1000 maneras, el que busca, el que teme, el que ama, el que fracasa, el que espera. Has defendido esos nombres como quien defiende una casa durante una tormenta, creyendo que sin ellos quedarías expuesto, vulnerable, inexistente. Pero esos nombres no eran tú.
Eran apenas los ropajes prestados que la mente confeccionó para no enfrentarse al abismo de la verdad. Ahora, al borde de ese abismo, lo comprendes. No viniste a sostener nombres. Viniste a arder. Arder no como destrucción, sino como purificación. Como el fuego que no consume el ser, sino que consume todo aquello que no era el ser. Como la zarza ardiente que Moisés contempló en el desierto, que ardía sin ser devorada. Así debe arder tu falsa identidad, no para aniquilarte, sino para revelar la sustancia eterna que jamás puede ser consumida. En Éxodo se relata que Moisés, tembloroso ante la voz que surgía de la zarza, preguntó el nombre de aquel que lo enviaba, y recibió esta respuesta sin parangón. Yo soy el que soy, Éxodo 3 y 14. No un nombre entre otros. No un título. No una etiqueta. Una pura afirmación de ser. Una vibración sin forma que precede y sostiene todas las formas. Ese yo soy no pertenece a ningún profeta, ni a ninguna religión, ni a ninguna época. Ese yo soy es el fuego que arde en ti desde antes que nacieras. El fuego que no pide explicación. El fuego que no necesita nombre. Pero para vivir desde ese fuego, debes dejar que todo lo demás arda. No podrás conservar tus viejos nombres y habitar el nombre eterno. No podrás ser simultáneamente el personaje herido y la presencia indestructible. No podrás vivir como espacio si insistes en definirte por tus formas. Debes permitir que la máscara caiga, no con violencia, no con desprecio, sino con la comprensión amorosa de que ya no la necesitas. Debes caminar desnudo ante la vida, no en el cuerpo, sino en el alma, sin etiquetas, sin defensas, sin la compulsión de ser alguien ante los ojos de los demás. Eso es vivir sin nombre. Respirar como espacio. No como alguien que ocupa un lugar, sino como el lugar mismo en el que todo ocurre. Actuar sin personaje. No como quien representa un papel, sino como quien permite que la vida se exprese a través de sí, sin intermediarios. Vivir como presencia. No como una idea de presencia, sino como la vibración constante de ser, sin necesidad de adornos. Los místicos de todas las tradiciones hablaron de este incendio sagrado. En la Cábala se enseña que el nombre secreto de Dios, el tetragrámaton YHWH, no es un nombre para ser pronunciado, sino un aliento. Un soplo. Una vibración silenciosa que sostiene el universo entero sin necesidad de palabra. Así también tu verdadero ser. No necesita ser dicho. No necesita ser defendido. Solo necesita ser vivido. Cuando dejas de buscar afirmarte a través de títulos, éxitos, fracasos o narrativas, no te conviertes en nadie. Te conviertes en todos. Te conviertes en el espacio mismo donde cada ser, cada experiencia, cada latido tiene su morada. Esto no es un acto de negación. Es un acto de amor. El amor más alto, el que deja de exigir identidad para simplemente ser. Como enseñó el sabio Sufí al-Ayaj antes de su ejecución. Entre el amado y el amante no queda lugar para un yo. Decapitado por atreverse a decir «yo soy la verdad», Ana Alak, su cuerpo fue destruido, pero su verbo vibrante sigue resonando en cada alma que se atreve a soltar su máscara. Tú también estás llamado a ese sacrificio sagrado. No a perderte, sino a reencontrarte. No a disolverte en la nada, sino a emerger en el todo. El fuego que no consume no destruye tu esencia. Destruye tu prisión. Y cuando ya no queda ningún nombre que sostener, cuando ya no necesitas decir yo soy esto, yo soy aquello, el verbo que siempre fuiste comienza a brillar desde dentro, sin esfuerzo, sin límite. Y entonces, sin buscarlo, sin nombrarlo, sin atraparlo, el nombre eterno vibra en ti, como un canto silencioso que atraviesa el tiempo y el espacio, afirmando con majestad tranquila: aquí estoy. Siempre he sido. Nada me falta. Nada me sobra. Porque vivir sin nombre no es desaparecer. Es regresar al estado original donde nunca fuiste alguien. Y siempre fuiste todo.
donde el fuego que parecía amenaza se revela como tu hogar. Y donde, al fin, puedes respirar no como alguien en el mundo, sino como el espacio sagrado en el que el mundo ocurre. Capítulo 15. El regreso al hogar. Ya no busques, ya estás. Este no es el final. Es el principio. Ya no necesitas convertirte. Solo recordar. El que observa no cambia. No envejece. No necesita sanar. El que observa ya es Dios en ti. Durante tanto tiempo has creído que la vida era un viaje hacia algún lugar, que el despertar espiritual era una cima a conquistar, una meta que, al alcanzarla, borraría de un solo golpe todas tus cicatrices. Has buscado caminos, fórmulas, métodos. Has llamado a puertas invisibles esperando respuestas. Pero ahora, al final de este sendero que no lleva afuera sino dentro, comprendes, no hay distancia que recorrer. No hay algo que llegar a ser. No hay estado futuro que deba alcanzarse. Tú ya estás. Tú ya eres. El hogar que tanto anhelabas nunca fue un lugar, ni un logro, ni una transformación futura. El hogar siempre fuiste tú mismo, antes de cualquier nombre, antes de cualquier historia, antes de cualquier sueño. Cuando Jesús proclamó: el reino de Dios está dentro de vosotros, Lucas 5:21. No hablaba de un sitio que debías construir o merecer. Hablaba de un reconocimiento inmediato, disponible en el instante en que dejas de buscar fuera lo que solo puede ser encontrado dentro. Has creído que debías sanar tus heridas para ser digno. Que debías perfeccionarte para ser aceptado. Que debías entenderlo todo para ser libre. Pero el que observa, el testigo silencioso que ha estado contigo desde el primer aliento, no necesita sanar porque jamás fue herido. No necesita aprender porque jamás fue ignorante. No necesita llegar a ningún sitio porque nunca salió de su propio centro. La herida, la ignorancia, la búsqueda, pertenecen al personaje. A la historia que tejiste alrededor de la chispa. Pero la chispa jamás fue tocada por la sombra. El gran maestro hindú Nisargadatta Maharaj lo expresó con una simplicidad implacable. Tú no tienes que volverte el ser. Tú ya eres el ser. No necesitas crear algo nuevo. No necesitas mejorarte. Solo necesitas ver lo que siempre ha estado allí, en la base de todo lo que creíste ser. En el misticismo cristiano, los sabios enseñaban que el alma no es llamada a añadir algo a su naturaleza, sino a despojarse de lo que la cubre. San Juan de la Cruz, desde su celda oscura, escribió: para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Es decir, no te conviertas en alguien más, desaparece como personaje y resplandece como presencia. Cuando comprendes esto, una gran paz desciende. La lucha cesa. La necesidad de entender, controlar, justificar, se evapora. Y en su lugar queda la transparencia luminosa de quien simplemente es. El que observa en ti no necesita entender el sufrimiento para trascenderlo. No necesita sanar el pasado para habitar el presente. No necesita obtener iluminación porque ya es la luz misma. El error fue creer que eras el viajero, que eras el herido, que eras el aprendiz. Pero tú eras el espacio donde el viaje ocurría. Eras el lienzo donde la herida se pintaba y sanaba. Eras el escenario donde el aprendiz soñaba su aprendizaje. Ahora lo ves. No con la mente, sino con el ser. El hogar no es un sitio donde debas entrar. Es el reconocimiento silencioso de que nunca saliste. Cuando dejas de buscar, no caes en la desesperanza. Caes en la plenitud. La búsqueda es la que mantenía viva la ilusión de carencia. El buscador mismo era el velo que ocultaba lo que ya eras. Dejas de buscar no porque hayas desistido. Dejas de buscar porque ya has encontrado lo que nunca estuvo perdido. El observador no cambia. No envejece. No necesitas ser salvado. Porque el observador es Dios mismo respirando en ti, contemplando en ti, amándose en ti.
No eres una parte separada de Dios. Eres su manifestación viva, su latido oculto en forma humana, su mirada proyectada en un cuerpo frágil y temporal. Cuando miras desde el observador, no ves desde la carencia, sino desde la plenitud. No ves problemas que resolver, sino manifestaciones transitorias de la danza eterna. No ves un yo luchando, sino el juego sin tiempo de la existencia mirándose a sí misma. Por eso, no hay fin aquí. Hay principio. El principio de vivir como espacio. De respirar como eternidad. De actuar sin personaje. De mirar sin necesidad de entenderlo todo. Has vuelto al hogar no porque llegaste, sino porque despertaste a la realidad de que nunca te habías ido. El observador nunca te dejó. Nunca se durmió. Nunca se distrajo. Ahora sabes que tampoco tú estabas perdido. Solo soñabas. Y al despertar, no necesitas crear un nuevo yo, ni una nueva historia. Solo necesitas vivir como el silencio que ya eres. Como la presencia que siempre fue. Como la vibración sin nombre que no puede ser destruida. Entonces, ya no preguntarás: ¿qué debo hacer ahora? Sino que respirarás cada instante como un acto puro de ser. Sin prisas. Sin metas. Sin máscaras. Simplemente como quien sabe que el viaje terminó no porque alcanzó algo, sino porque reconoció que ya era todo. El regreso al hogar no es un logro. Es el olvido de todo lo que te separaba del hogar. Y tú, ahora, lo sabes. Ya no busques. Ya estás. Y siempre estuviste.